En los vastos archivos del antiguo Fuerte Bowie, Arizona, existe una colección de documentos y fotografías que el gobierno estadounidense ha intentado sepultar por más de 160 años. Entre estos, un retrato en sepia de 1864 captura las enigmáticas expresiones de 5 soldados apache posando junto a oficiales americanos en una aparente armonía que la historia oficial nunca cuestionó. Lo que sigue es el primer relato completo de lo que muchos consideran ser uno de los casos más perturbadores de resistencia silenciosa y traición sistemática en la historia militar americana. Este canal no es para todos, pero quienes permanezcan descubrirán una verdad enterrada por generaciones. El sol del desierto cae implacable sobre las ruinas restauradas del Fuerte Bowie, mientras la doctora Elena Navarro desempaca cuidadosamente su equipo de digitalización. Las paredes de adobe del centro de investigación, construido donde alguna vez se alzó el fuerte militar, parecen susurrar secretos del pasado. Elena forma parte de un equipo multidisciplinario de historiadores y antropólogos especializados en historia nativa americana, asignados a un proyecto ambicioso: digitalizar, catalogar y preservar los archivos olvidados del Fuerte Bowie, una posición militar estratégica establecida en 1862 para controlar el crucial paso apache durante las guerras contra las tribus nativas. Llevamos 3 semanas trabajando en estos archivos, comenta Elena a su colega Miguel Reyes, mientras ajusta el escáner de alta resolución. Y apenas hemos cubierto un cuarto del material. Es increíble cuánta documentación quedó abandonada aquí cuando el fuerte fue desmantelado en 1894. Miguel asiente mientras cataloga una serie de cartas oficiales descoloridas por el tiempo. El Departamento de Defensa debería haber hecho esto hace décadas. Algunos de estos documentos se están desintegrando literalmente en nuestras manos. Antes de continuar con este perturbador relato, ¿desde qué estado nos estás escuchando? Nos encantaría saber de dónde nos siguen nuestros oyentes mientras desentrañamos esta historia olvidada. La mañana avanza lenta en el desierto de Arizona, mientras Elena examina una caja de archivo marcada simplemente como Fotografías, 1864. El polvo acumulado durante décadas se levanta en pequeñas nubes cuando retira la tapa. Dentro, protegidas en sobres de papel ácido libre, reemplazados durante algún intento previo de preservación, encuentra docenas de fotografías en formato carte de visite y algunas impresiones más grandes. Retratos de oficiales, panorámicas del fuerte en construcción, grupos de soldados posando rígidamente como dictaba la estética fotográfica de la época. Miguel, mira esto, llama Elena, sosteniendo con pinzas de conservación una fotografía particularmente bien preservada. Es diferente a las demás. Miguel se acerca, ajustándose los guantes de algodón libre de ácido. La fotografía muestra a 5 hombres apache en uniformes militares modificados, de pie junto a 3 oficiales caucásicos. A diferencia de muchas fotografías de la época donde los nativos eran presentados como curiosidades exóticas o prisioneros sumisos, estos hombres muestran una dignidad innegable. Sus expresiones son solemnes pero no derrotadas. Exploradores apache, identifica Miguel inmediatamente. El ejército los reclutaba para rastrear a otras tribus hostiles, aunque la mayoría servía bajo coerción o necesidad extrema. Elena coloca cuidadosamente la fotografía bajo el escáner especializado. Lo extraño es que no hay información contextual, ninguna nota, ningún nombre anotado al reverso como es común en otras fotografías militares de la época. Cuando la imagen aparece ampliada en la pantalla del ordenador, ambos investigadores se inclinan hacia adelante, atraídos por los detalles ahora visibles que el tiempo y la tecnología limitada del siglo XIX habían ocultado. Espera, murmura Elena, aumentando el zoom en las áreas específicas de la imagen. Mira sus uniformes. Lo que reveló la digitalización dejó a ambos investigadores en silencio momentáneo. Cada uno de los 5 soldados apache llevaba discretas modificaciones en sus uniformes del ejército estadounidense. Símbolos tallados o cosidos en áreas poco visibles del cuello, pequeñas perforaciones en patrones específicos en los botones, y algo más perturbador. En sus manos, parcialmente ocultos por la posición de sus dedos, cada hombre sostenía pequeños objetos. Uno parecía ser una garra de águila, otro una pequeña piedra tallada,
Un tercero sostenía lo que parecía ser un fragmento de algo orgánico, posiblemente una raíz. Estos son símbolos de resistencia, susurra Elena, su formación en antropología cultural apache, cobrando repentina relevancia. Son marcadores de identidad tribal, deliberadamente ocultos a simple vista. No deberían estar ahí, no en soldados que supuestamente servían lealmente al ejército estadounidense. Miguel amplia la imagen aún más, enfocándose en los rostros. Y mira sus expresiones. No es la sumisión que vemos en otras fotografías oficiales de scouts nativos. Hay algo más ahí, una especie de desafío contenido. Elena consulta rápidamente una base de datos en su tablet. Según los registros, la práctica de llevar símbolos de resistencia era severamente castigada. Después del levantamiento de 1864, cualquier apache encontrado con estos símbolos era automáticamente considerado hostil y sujeto a eliminación inmediata. Ambos investigadores intercambian miradas significativas. Lo que comenzó como un rutinario proyecto de digitalización acaba de transformarse en algo mucho más complejo. ¿Quiénes eran estos 5 hombres que osaron llevar símbolos de resistencia en el corazón mismo del poder militar que oprimía a su pueblo? ¿Y cómo lograron que esta fotografía fuera tomada y preservada? Necesitamos identificarlos, declara Miguel tomando notas en su cuaderno, y rastrear qué les sucedió después de que esta fotografía fuera tomada. Elena asiente, pero su atención se ha desplazado a los 3 oficiales blancos en la fotografía. También necesitamos saber quiénes son estos hombres. No parecen incómodos o suspicaces. De hecho, casi parecen cómplices. Deja un comentario con tu teoría sobre por qué estos oficiales permitirían tal acto de rebeldía simbólica en medio de una guerra brutal contra los apache. Las siguientes semanas transforman la naturaleza del proyecto. Con la aprobación de sus supervisores académicos y la cautelosa cooperación del Departamento de Defensa, Elena y Miguel reorientan su investigación. Ya no se trata solo de digitalizar documentos, sino de reconstruir una historia deliberadamente enterrada. El retrato de los 5 soldados apache, ahora denominado Fotografía 1864A, en sus registros, se convierte en el centro de una investigación histórica cada vez más intrigante. Su primer avance llega cuando logran identificar a uno de los oficiales blancos en la fotografía mediante la comparación con otros registros fotográficos militares. El teniente James McAllister, un oficial de inteligencia asignado al Fuerte Bowie en 1863. Los registros muestran que McAllister tenía un interés inusual en las costumbres y el idioma apache, habiendo solicitado formalmente permiso para estudiar las prácticas nativas con fines de inteligencia militar. Aquí hay algo, llama Miguel una tarde, mientras examina una caja de correspondencia oficial que había sido marcada como Miscelánea Administrativa, 1864. Cartas personales de McAllister. El hallazgo es extraordinario. Una colección de cartas nunca enviadas, guardadas en un sobre sellado y archivadas incorrectamente. Las cartas están dirigidas a la hermana de McAllister en Boston, pero nunca fueron enviadas por correo. En ellas, el oficial describe con creciente perturbación las políticas del ejército hacia los apache. Llegué a este territorio convencido de la justicia de nuestra causa, lee Elena en voz alta de una carta fechada en marzo de 1864. Pero lo que he presenciado contradice todo principio cristiano y humano que me inculcaron. No son salvajes como nos hacen creer, sino personas de profunda espiritualidad y honor. Lo que llamamos pacificación es, en verdad, exterminio deliberado. Miguel continúa examinando las cartas mientras Elena busca en los registros militares información sobre los 5 apache. Aquí habla de reclutar exploradores entre los cautivos apache, dice, señalando un párrafo. Escribe: he seleccionado 5 hombres que muestran excepcional inteligencia y conocimiento del terreno. Si bien oficialmente sirven como guías para nuestras tropas, he llegado a un entendimiento privado con ellos. Mantendrán a nuestras patrullas alejadas de campamentos donde se refugian mujeres y niños, a cambio de mi protección dentro del fuerte. Esta revelación cambia completamente la interpretación de la fotografía. No muestra simple colaboración militar, sino evidencia de una red clandestina dentro del propio ejército estadounidense. Los 5 apache no eran simples exploradores,
sino agentes dobles trabajando para proteger a su pueblo mientras aparentaban servir a sus opresores. La investigación se intensifica cuando Elena logra identificar a los 5 Apache a través de los registros de personal militar. Naiche, de 24 años, descrito como experto rastreador. Tosi, de 30 años, conocedor de rutas de agua. Daquella, de 35 años, intérprete y guía. Nilchi, de 22 años, explorador avanzado. Y Siki, el mayor con 40 años, descrito como especialista en terreno montañoso. Todos fueron reclutados entre enero y febrero de 1864, asignados directamente bajo el mando del teniente McAllister. Lo que descubren a continuación envía escalofríos por sus espinas dorsales. En los registros de personal, junto a cada uno de estos nombres, aparece la misma anotación. Dejó de servir, octubre 1864. No indica baja, deserción o traslado, simplemente esa frase burocrática y ambigua. Y lo más inquietante, todos dejaron de servir en la misma fecha exacta, 17 de octubre de 1864. Algo sucedió ese día, murmura Elena. Algo que el ejército quiso borrar de los registros. La respuesta comienza a emerger cuando Miguel descubre un diario personal oculto entre documentos administrativos. Pertenecía al doctor Samuel Ridley, médico militar asignado al Fuerte Bowie durante ese periodo. Las entradas de octubre de 1864 revelan una historia perturbadora. 15 de octubre, 1864. El comandante ha ordenado el arresto del Tete McAllister bajo cargos de traición. Se alega que ha estado proporcionando información a los Apache hostiles a través de los exploradores nativos. Se ha ordenado un registro completo de sus efectos personales. 16 de octubre, 1864. Hallados documentos comprometedores en posesión de McAllister. Mapas de movimientos de tropas con anotaciones en idioma apache. Los 5 exploradores nativos bajo su mando han sido puestos en confinamiento solitario. El comandante ha convocado un tribunal militar de emergencia para mañana. 17 de octubre, 1864. Justicia rápida en la frontera. McAllister enfrentará un pelotón de fusilamiento al amanecer, acusado de alta traición. Los exploradores nativos fueron encontrados sin vida en sus celdas esta mañana. El informe oficial indicará que ingirieron alguna sustancia venenosa, un acto final de rebeldía salvaje. La verdad que me llevaré a la tumba es otra. Fui llamado cuando ya no había nada que hacer por ellos. Las marcas en sus cuerpos contaban una historia diferente a la que quedará registrada. Esta revelación deja a Elena y Miguel en silencio conmocionado. La fotografía que descubrieron no era simplemente un documento histórico, sino posiblemente la última imagen de 6 hombres que establecieron una improbable alianza en medio de una guerra brutal, todos condenados por intentar mitigar la violencia contra un pueblo perseguido. ¿Qué estado de la Unión te parece que ha hecho menos por reconocer su historia de violencia contra los pueblos nativos? Nos gustaría conocer tu opinión mientras continuamos con esta historia que reescribe la narrativa histórica oficial. La investigación toma un giro inesperado cuando el equipo expande su búsqueda a los archivos nacionales y logra acceso a documentos previamente clasificados del Departamento de Guerra. Entre estos, encuentran evidencia de una investigación interna sobre el incidente Bowie, que nunca fue hecha pública. El informe, redactado por un inspector general enviado desde Washington, cuestiona la versión oficial de los acontecimientos. Tras entrevistar a testigos y examinar evidencias físicas, cita Elena del documento fechado en diciembre de 1864, encuentro altamente improbable que los 5 exploradores Apache se quitaran la vida voluntariamente. Las marcas defensivas en sus manos y muñecas sugieren resistencia. Además, la sustancia encontrada en sus sistemas no corresponde a ningún veneno conocido utilizado tradicionalmente por los Apache, sino a una preparación de estricnina disponible en el dispensario médico del fuerte. El informe continúa detallando inconsistencias en los testimonios de los oficiales presentes esa noche y cuestiona la rapidez con que se ejecutó a McAllister sin permitirle una defensa adecuada o comunicación con superiores fuera del fuerte. La conclusión del inspector es devastadora. Existe razón suficiente para creer que tanto el teniente McAllister como los exploradores nativos fueron silenciados para ocultar operaciones irregulares en el Fuerte Bowie.
posiblemente relacionadas con apropiación indebida de suministros militares o trato excesivamente cruel hacia prisioneros nativos. Sin embargo, lo más revelador es una nota manuscrita al margen del informe, firmada por el entonces secretario de Guerra. Investigación. Terminada por orden ejecutiva. Archivar como confidencial. No se tomarán medidas adicionales. El encubrimiento llegó hasta los niveles más altos del gobierno. Observa Miguel, mientras documenta cuidadosamente estas nuevas evidencias. Elena, mientras tanto, ha establecido contacto con antropólogos culturales apache contemporáneos, compartiendo sus hallazgos bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Robert Kay-Tenae, historiador tribal de la nación apache, confirma la significancia de los símbolos identificados en la fotografía. Lo que han descubierto, explica en una videoconferencia segura, son manifestaciones del Gam-Bishida, un código de resistencia espiritual desarrollado durante los primeros años del conflicto con los estadounidenses. Los objetos que sostienen en sus manos son talismanes personales de poder, conectados a los espíritus guardianes de cada guerrero. Llevarlos abiertamente, incluso de forma disimulada en una fotografía oficial, era un acto de desafío espiritual extraordinario. Kay-Tenae hace una pausa, visiblemente emocionado. Según nuestras historias orales, hubo apache que trabajaron dentro del sistema militar para proteger a nuestro pueblo, pero sus nombres se perdieron. Ustedes pueden haber encontrado evidencia de la red de resistencia más sofisticada de ese periodo, operando en el corazón mismo del ejército colonizador. Con esta confirmación, Elena y Miguel profundizan en los archivos buscando cualquier referencia adicional a los 5 hombres. Un descubrimiento crucial ocurre cuando localizan el inventario de posesiones personales confiscadas tras sus fallecimientos. Entre los efectos listados de Naiche, el más joven de los exploradores, se menciona un libro pequeño con escritura nativa y dibujos, sin valor aparente. Este libro nunca fue destruido. Siguiendo su rastro a través de registros de transferencia de materiales, el equipo lo localiza en una colección de artefactos etnográficos menores, en el Museo Smithsonian, catalogado incorrectamente como Diario Pictográfico Plains, origen desconocido. Cuando finalmente obtienen acceso al pequeño libro encuadernado en piel, descubren un extraordinario registro de la operación clandestina. Utilizando una combinación de pictogramas tradicionales apache y anotaciones en español e inglés básico, Naiche documentó meticulosamente sus actividades durante 8 meses. El diario revela cómo los 5 exploradores, con la complicidad de McAllister, sistemáticamente proporcionaron información falsa sobre ubicaciones de campamentos apache, advirtieron secretamente a grupos vulnerables sobre movimientos de tropas inminentes, desviaron patrullas hacia áreas deshabitadas, sabotearon sutilmente equipamiento militar para retrasar operaciones, establecieron un sistema de señales para comunicarse con grupos apache en las montañas. Una entrada particularmente reveladora, fechada apenas una semana antes de sus fallecimientos, muestra que Naiche sospechaba que habían sido descubiertos. El nuevo comandante observa. Ojos como halcón. Teniente M dice preparar plan de escape. Fotografía tomada hoy para amigos en Washington. Si nos vemos en el otro mundo, sabrán que luchamos hasta el final. La fotografía que Elena y Miguel descubrieron no era simplemente un documento histórico, sino un mensaje deliberado, un testamento final de resistencia destinado a revelar la verdad algún día. Los símbolos y talismanes mostrados abiertamente eran tanto un acto de desafío como un mensaje codificado para cualquier apache que pudiera ver la imagen en el futuro. La investigación toma un giro personal cuando Elena descubre, revisando los registros genealógicos, que uno de los oficiales no identificados en la fotografía es el capitán William Stees, quien más tarde sería conocido por implementar políticas particularmente severas contra los apache. Stees continuó su carrera militar, eventualmente alcanzando el rango de general antes de retirarse con honores en 1885. Sus memorias publicadas, consideradas una fuente histórica primaria sobre las guerras apache, no hacen mención alguna del incidente Bowie ni de McAllister. Fue uno de los arquitectos de la política de pacificación total, explica Elena durante una presentación privada a las autoridades del Servicio de Parques Nacionales que administran el sitio histórico. Y estaba presente cuando se tomó esta fotografía.
junto a hombres que luego serían ejecutados por traición. No puede ser coincidencia. Nuevas evidencias emergen cuando el equipo localiza correspondencia privada entre Stiss y el comandante del fuerte, fechada la noche anterior a la muerte de los exploradores. En una nota urgente, Stiss escribió: "Las sospechas han sido confirmadas por el interrogatorio separado de 2 de los nativos. La operación está comprometida en su totalidad. Recomiendo acción inmediata y decisiva antes del amanecer, sin documentación estándar. El teniente debe ser tratado como ejemplo. Los nativos presentan un riesgo inaceptable de propagación de información si son procesados formalmente. Esta carta es la pieza final que confirma lo que realmente ocurrió. Una ejecución extrajudicial aprobada desde los niveles superiores de la cadena de mando, seguida por un encubrimiento sistemático que borró casi completamente esta historia de los registros oficiales. Casi, pero no completamente, porque la fotografía sobrevivió, escondida entre documentos administrativos irrelevantes, preservando las caras y los símbolos de resistencia de estos hombres para que fueran descubiertos más de 160 años después. La investigación culmina cuando Elena y su equipo presentan sus hallazgos ante representantes de la Nación Apache, el Departamento de Defensa y el Servicio de Parques Nacionales. La fotografía, ahora ampliada y restaurada digitalmente, se proyecta en una pantalla grande mientras Elena detalla meticulosamente la historia reconstruida. Lo que tenemos aquí, concluye, no es solo evidencia de un crimen histórico no reconocido, sino testimonio de una resistencia sofisticada y de alianzas interculturales que desafían la narrativa histórica tradicional. Estos 5 hombres Apache y el teniente McAllister arriesgaron y perdieron sus vidas intentando mitigar la violencia en un conflicto brutal. Su historia merece ser contada. El impacto es inmediato y significativo. El Departamento de Defensa inicia una revisión formal del caso, eventualmente emitiendo una declaración que reconoce el trato injusto y la eliminación extrajudicial de los 6 hombres. Los registros militares son enmendados para reflejar que los 5 exploradores Apache no cometieron suicidio ni traición, sino que sirvieron con distinción bajo circunstancias extraordinariamente difíciles. Para la nación Apache, el descubrimiento representa algo mucho más profundo. La validación de historias orales transmitidas por generaciones y evidencia tangible de la resistencia inteligente y estratégica de sus antepasados. En una ceremonia conmovedora en el sitio del antiguo fuerte Bowie, ancianos Apache realizan rituales tradicionales de sanación y honra para las almas de los 5 guerreros. Estos hombres nunca fueron traidores a su pueblo, como sugería la historia oficial, declara Joseph Nossi, líder tribal, durante la ceremonia. Fueron guerreros inteligentes que llevaron la lucha al corazón del enemigo, no con armas, sino con astucia y sacrificio personal. Hoy, sus espíritus finalmente pueden descansar sabiendo que su verdad ha sido revelada. El Centro de Visitantes del Sitio Histórico Nacional de Fuerte Bowie inaugura una exhibición permanente centrada en la fotografía y la historia reconstruida. El título de la exhibición, Resistencia Visible, la historia no contada de los guerreros Apache de 1864, atrae a visitantes de todo el país. La fotografía, ahora considerada un documento histórico de importancia nacional, se convierte en símbolo de una historia más compleja y matizada de las relaciones entre nativos americanos y el gobierno de los Estados Unidos. Para Elena y Miguel, la investigación transforma sus carreras y sus perspectivas personales. Cuando comenzamos este proyecto de digitalización, esperábamos encontrar detalles administrativos que complementaran la historia conocida, reflexiona Elena durante una entrevista. En cambio, descubrimos que la historia conocida era fundamentalmente incompleta, deliberadamente censurada para ocultar actos de brutalidad y también de resistencia y humanidad inesperadas. Miguel asiente. Es un recordatorio poderoso de que los documentos históricos no solo preservan la narrativa oficial, sino que a veces, escondidos a simple vista, contienen las claves para descubrir las verdades que esa narrativa intentó borrar. La historia de Naiche, Tosi, Dakeya, Nilchi, Siki y el teniente James McAllister se convierte en caso de estudio en universidades de todo el país, un ejemplo paradigmático de cómo la investigación meticulosa de archivos históricos puede revelar verdades
suprimidas y complejizar narrativas simplificadas. Un simple retrato, archivado sin comentarios durante más de un siglo y medio, contenía en sus detalles una historia completa de resistencia, alianzas improbables y sacrificio final. Sus nombres, una vez borrados deliberadamente de la historia, ahora son recordados y honrados. En el sitio donde una vez se alzó el Fuerte Bowie, un monumento sencillo pero poderoso, ahora complementa las ruinas históricas. Muestra la fotografía restaurada y debajo, una inscripción en inglés y en lengua apache. A los 6 hombres que eligieron la humanidad sobre el odio en tiempos de guerra. Su resistencia fue silenciosa, pero su legado ahora habla con voz clara. Y la fotografía, ese retrato en sepia que capturó un momento de desafío silencioso y dignidad inquebrantable, continúa ejerciendo su poder. Cada visitante que se detiene ante ella y observa los detalles ahora visibles, los símbolos tallados, los pequeños objetos sostenidos discretamente, las miradas de determinación tranquila, se convierte en testigo de una verdad que sobrevivió a todos los intentos de borrarla de la historia. Este canal no es para todos, pero para aquellos que valoran la verdad histórica compleja y a veces perturbadora, historias como estas son esenciales, porque como demuestra el caso de los exploradores apache del Fuerte Bowie, a veces las verdades más importantes de nuestra historia no están en los grandes acontecimientos registrados en los libros de texto, sino en los pequeños detalles de una fotografía olvidada, esperando pacientemente ser descubiertos por ojos dispuestos a ver más allá de la narrativa oficial. La justicia histórica rara vez llega rápidamente, pero cuando lo hace, transforma no solo nuestra comprensión del pasado, sino también nuestras posibilidades para el futuro. La resistencia de aquellos 5 guerreros apache, aparentemente derrotada en 1864, finalmente logró su objetivo más de siglo y medio después: contar la verdadera historia de su pueblo y reclamar su lugar en la narrativa de una nación. ¿Qué otros secretos aguardan en archivos polvorientos y fotografías olvidadas? ¿Qué otras voces silenciadas del pasado esperan ser descubiertas y amplificadas? Como nos recuerda esta historia extraordinaria, a veces la verdad más profunda está escondida a simple vista, visible solo para aquellos que tienen el valor y la paciencia para mirar más de cerca.